Espérenme, porque ya, este, entonces, el, el, el reino de Dios está cerca. ¿En qué momento podríamos considerar que el reino comienza? El reino de Dios, que realmente ya se le corona como rey al Mesías y que él ya empieza a gobernar y tiene toda la autoridad para gobernar. Así hay un momento clave en que el rey es entronado y es glorificado. ¿Qué En la momento? crucifixión, Cuando en muere, la exacto, crucifixión. cuando muere, Exactamente. Ujú. Entonces, exacto. ahí Sí. es el momento en que se le da toda la autoridad a Jesús. ¿Se acuerdan cómo empieza la gran comisión? Dios me ha dado toda la autoridad en el Ujú. cielo y en la tierra, y que hablábamos de esta parte, lo que decía también Hebreos, de que Dios, de que Jesús se sentó a la derecha porque Hebreos fue escrito después de la crucifixión, ya había sucedido esto. Ahí es Ujú. cuando es entronado, es glorificado, es puesto sobre toda autoridad. Es cuando ya Jesús es realmente, o más bien oficialmente, ya tiene esta coronación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, porque él seguía, o sea, él es eterno y él es Dios y desde antes ya era Señor. Sin embargo, sí, la parte de la crucifixión sí es importante para, digamos que, hacer un título formal de esta coronación. Eh, y aquí es donde se corona el rey. Ahora, estos acontecimientos empiezan a ser progresivos. Eh, Jesús, a través de sus 12 apóstoles, pues reúne, digamos que a las 12 tribus, es algo muy simbólico, pero a través de estas 12 tribus empiezan a acercarse también discípulos. Sucede lo del Pentecostés que menciona Fidel, acerca de que llega el Espíritu Santo, y es donde como que detona esta parte de que estas personas que están aquí son especiales, son santificadas, son apartadas para algo especial. Ahí es donde comienza la iglesia, pero ya había sido coronado rey. Es difícil en ese sentido decir un momento preciso donde ya empieza el reino de Dios, porque sería entonces a partir de la crucifixión de Jesús, a partir de la resurrección, a partir de que empieza la iglesia con el Pentecostés. Pues ahora sí que conforme lo vayan estimando, cada quien tendrá su postura, que no es lo importante, saber cuándo empezó. El chiste es de que ya está aquí en la tierra. Y voy a retomar lo que dice Betty, y que tiene que ver con esta frase, ¿no? De se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, en el cielo y en la tierra. Cosas que que están sucediendo en el cielo también están sucediendo en la tierra, pero son diferentes niveles digamos que de sucesos. Cuando Jesús da la gran comisión, también les comentaba, es que es un rey pidiéndole a su pueblo que conquiste a los demás pueblos, pero no a través de la fuerza y no a través de la dominancia del territorio, sino a través del amor y conquistando los corazones. Es otro tipo de conquista, es otro tipo de expandir el reino, no a través de la fuerza opresora, sino a través del amor que el rey nos ha demostrado, que es Cristo. Eso es una manera de ver la gran comisión. Entonces, a través de esto que les estoy comentando, pues vemos que ya está el reino, que comenzó con la iglesia, pero el reino, lo que vemos en la iglesia, que es una muestra del reino de Dios, no es completamente el reino de Dios, es solamente una muestra, es Ujú. algo que nos enseña a ver lo que nos espera, un vistazo a lo que nos espera en el cielo, a lo que nos espera cuando se esté culminando el reino de Dios, cuando ya seamos la nueva Jerusalén, de aquellos sucesos que pasen en Apocalipsis, que es parte de lo que mencionaba Beto. Pero entonces se dan cuenta, es como que el reino de Dios es algo muy amplio, es el reino con el que Jesús va a estar dirigiendo a su pueblo. Pero ahorita hay una muestra de ese reino aquí en la tierra con sus seguidores, que son los Mm. discípulos de Jesús, que son los cristianos, que es la iglesia verdadera.
La manera en que nosotros tenemos una garantía de que ese reino es real y de que es solamente una pequeña muestra de lo que va a suceder, es a través de la iglesia, es a través ahora sí que de cada uno de nosotros, de los hermanos, que estén viviendo como parte del pueblo de Dios aquí en la tierra, esperando a que se consuma, se haga la consumación de este plan a través de, pues, de lo que explica Apocalipsis. Entonces, el reino de Dios es algo más amplio que la iglesia. Sin embargo, la iglesia sí es parte del reino de Dios y es una muestra de, pues es una pequeña muestra de que aquí está el reino de Dios también en la tierra. Entonces, de eso se trata, y de eso se trata el Evangelio, porque entonces este reino debe ser diferente a cualquier otro reino terrenal. Es un reino que va enfocado a aquellas personas con necesidad. Es un reino que demuestra su reinado a través del amor, como lo hizo Jesús. Cada uno de los integrantes del reino debe ser como fue Jesús, debe tener esta expectativa. Es la manera en que realmente van a ser embajadores, que esta palabra de embajadores también lo habla una de las cartas. Es la manera de ser verdaderamente embajadores, mostrando quién verdaderamente es su rey a través de cómo son ellos, cómo somos cada uno de nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Vamos a avanzar con la última escritura que les planteaba, que es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 8. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 8. Dice lo siguiente. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Vamos a ver que ya hay una evolución de la idea de los evangelios a los escritos de Pablo, de esta idea. De hecho, ahorita que mencioné a los evangelios, de eso se trata, por eso se llaman evangelios. No tanto porque sea una biografía de Jesús, sino porque los temas tratados acerca de la persona y obra de Jesús tiene que ver con esas noticias de la llegada del reino. Voy a insistir, vean los evangelios y vean cuántas veces habla acerca del reino de Dios. En casi todos los temas lo toca, o va muy relacionado. Pero bueno, en la idea de los evangelios estaba esta idea judaica, mucho de que va a venir el rey a restaurar a su reino, al reino de Dios. Pero Pablo ya desarrolla esta idea a una idea que ya es un poco más cercana a nosotros, que es la que el evangelio tiene que ver con la crucifixión de Cristo, con su muerte. Él habla acerca de que se mantengan firmes en el evangelio y lo explica cuando dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que es el mensaje del evangelio. ¿Cuál es este mensaje? Que Cristo, el Rey, murió por nosotros, por nuestros pecados según las escrituras. Según lo que nos decía el Antiguo Testamento, Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Ese tema lo vamos a detallar en otra sesión más adelante. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras. Vamos, lo que está explicando Pablo aquí acerca de lo que es el Evangelio es esta idea de que las escrituras ya no los habían anunciado y nos habían anunciado este momento preciso en que Jesús iba a ser crucificado y iban a pasar en una serie de cosas. Iba a ser entronado, glorificado, pero también iba a salvarnos a nosotros a través del perdón de los pecados y
esto no solamente se va a quedar así, sino la verdadera muestra de su poder iba a ser a través de la resurrección al tercer día, lo cual también ya decían las escrituras. Y que muestra de ello están los diferentes testigos, a las diferentes personas que se les estuvo apareciendo en esos momentos en que resucitó. Ese es el poder del evangelio, en ese momento preciso que ya llegó el rey a restaurar a su reino a través de su propia vida. Por eso es importante, por eso tenemos en la idea del evangelio acerca de la crucifixión de Jesús, pero no solamente es eso, es la resurrección y es todo lo que implica esta crucifixión de Jesús. Eso es lo que nosotros ya entendemos como evangelio, pero sí se dan cuenta cómo es un desarrollo de la idea de esta palabra de las buenas noticias, que no solamente se queda ahí, cuando vemos que tiene mucha implicación acerca del reino de Dios, ampliamos este concepto y nos damos cuenta que también estamos nosotros muy involucrados como pueblo de Dios, como iglesia, y vemos que es un concepto más amplio de lo que tal vez pudiéramos entender acerca de la crucifixión de Jesús. Tiene que ver con esta entronización de la cual hablábamos. Pero bueno, este es el mensaje del Evangelio. Para la siguiente sesión vamos a hablar precisamente de este acontecimiento, que es acerca de la crucifixión de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque hay una serie de cosas de las cuales sería bueno como detallar acerca de la crucifixión. Pero ya vimos entonces de qué trata el Evangelio. Trata de la llegada del reino. Vimos la idea que tenían los judíos acerca de esta llegada del reino, pero vimos que Jesús se refiere a algo más amplio, que sí tiene que ver con la salvación, pero viene con que él iba a ser entronado como rey y iba a través de su pueblo, a empezar a conquistar a las demás naciones, a salvarlas. Entonces, ¿a través de qué? Pues sí, de la crucifixión y de su resurrección. Y ese es el mensaje del evangelio, el cual hay que poner mucha atención en los evangelios, precisamente, porque él lo detalla todavía más claro con las parábolas y con el mensaje que él viene a traer. Entonces, cuando lean los evangelios, pongan atención en esos detalles. Pues listo, este es el tema. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué dudas tienen? ¿Me permites la palabra, Miguel? Adelante, Ángel. Mira, yo estoy impresionado porque pues otras veces he estado leyendo la Biblia y, y me he sentido muy tocado porque las escrituras o las profecías se han cumplido al pie de la letra en todo lo que estamos viendo y bueno, lo que yo he leído y esto es lo que a mí me sorprende, que todo se ha cumplido al pie de la letra desde que antes de que naciera Jesús se anunció su llegada, cómo iba a venir, cómo iba a nacer, cómo iba a ser su coronación. ¿Sí? Y a lo que referíamos el reino del cielo, yo entiendo es que ahorita estamos en la vida terrenal, pero estamos nosotros con la promesa de una vida espiritual al lado de Jesús. Entonces es cuando pienso que es el reino de Dios, del cielo. Ok, Bueno, ese es mi pequeño comentario. ok. Gracias, Ángel. Sí, sí, tiene mucho que ver esto que comentas, pero voy a insistir, hay una explicación de por qué en Mateo, por ejemplo, habla acerca del reino de los cielos y los demás evangelios hablan acerca del reino de Dios y los usa como sinónimos. Tiene que ver mucho con a quién va dirigido, pero bueno, ya no les detallaré más. Beto, adelante. Sí, muchas gracias, Miguel, por lo que nos compartiste hoy, por tu estudio y el tiempo que le dedicas. Bueno, yo la verdad es que me quedo, no lo había visto así, la parte del Evangelio, por lo que más me toca es la parte de la coronación, ¿no? De Jesús, a eso se refería, ¿no? Que ya estaba cerca, pues estaba en vistas de que ya llegara la crucifixión y en ese momento, como mencionas, pues estaba siendo coronado, reinado, ¿no? Y pues su muerte, pues por ahí menciona un pasaje, ¿no? Que vence las cadenas aún venció la muerte, ¿no? Cuando él resucita. Es algo impresionante eso que menciona.
Y otra cosa que también bueno, me hace reflexionar es que pues somos llamados a, como Jesús, somos más bien llamados a hacer las cosas como de una forma como con amor, ¿no? El, eso es algo que a mí me dice unos guantazos, porque al final pues todos podríamos caer en una, bueno, yo personalmente he necesitado aprender como no solamente es como el conocimiento, sino pues aprender a vivir como un cristiano, pero con esa compasión, ¿no? Aplicando una parte del cielo, un pequeño, una probadita, ¿no? Nuestros comportamientos, pues, más es pensar, por ejemplo, en la semana pasada estuve involucrado ahí en un estudio del señorío, y hay una escritura, ¿no? Que habla acerca de cómo puedes llegar a ser que Jesús sea tu señorío, pues al final ya has tenido una relación con Él. ¿Cómo podemos llegar a que el reino de Dios se vea aquí puesto en práctica en la tierra? Tú le enseñas eso a alguien que no es un cristiano y pues lo ve inalcanzable, ¿no? Dice, no, o sea, tú me estás hablando de algo inalcanzable, pero gracias a la relación con Dios, a lo que Cristo hizo y todo ello, podemos llegar a alcanzar ese nivel, y ahí es donde se ve una muestra de algo que de algo del cielo, ¿no? De algo diferente. Y bueno, pues al final del día somos llamados a amar al mundo, esa es la realidad, ¿no? Con transmitir esa compasión como Cristo la ha tenido hacia la humanidad. Pero bueno, gracias. Sí, gracias, Beto. Sí, Yo, yo ¿quién quería hablar. adelante, adelante, Mau. Mira, te digo la convicción de que de que ya es parte del reino, la iglesia, la tengo hace muchos años y varias de las cosas que has hablado, tengo la convicción hace muchos años, pero lo que estás ayudándome a entender es que todavía hay cosas más profundas. Sí es, pero aún falta entender más detalle, ¿no? Porque lo que decías, ¿no? Es parte del reino de Dios y obviamente en el cielo también está, pero yo siento, ¿no? Estamos viendo un poquito y al menos a mí me parece como fantástico, me parece muy bien en cuanto, por ejemplo, a la cercanía a Jesús, entender las cosas, la, la Biblia. Yo siento que tenemos ese privilegio porque hay personas que llevan muchos años estudiando la Biblia y no han entendido varias cosas y nosotros tenemos el privilegio de entender. Entonces, ahora que nos estás ayudando a entenderlo más profundamente, pues me siento aún más privilegiada, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad, yo estoy muy contenta con lo que nos estás enseñando y y es reforzar, ¿no? Mis convicciones, pero ya de manera mejor. Ok, sí. Y de hecho, yo lo que les pido es que de lo que les estoy compartiendo, ustedes lo analicen y lo vean en las escrituras. Habrá cosas que a lo mejor no sepa explicar bien o que no explique correctamente. Pero lo que les pido es de que no se queden con lo que ahorita estamos platicando. Les envío escrituras auxiliares para que ustedes profundicen en estos temas, pero también pongan atención en lo que explico y cómo lo dice la Biblia, para que vean que, pues ahí está. O sea, no, no, algunas cosas a lo mejor no las explico tan bien, pero ahí están en las escrituras. Entonces, pues solo es cuestión de analizarlo y de preguntarse, ¿no? ¿Cuántas veces ya hay quienes a lo mejor ya tenemos varios años en la iglesia y cuántas veces nos habíamos preguntando en sí qué significaba evangelio y de qué trataba? Entonces, a veces nos hace falta más esta parte de profundizar. De los temas que han hablado, todavía podríamos profundizar un poco, todavía podríamos profundizar mucho más. Por ejemplo, acerca de la Biblia, ¿a qué se refiere con el cielo? No se refiere al hecho de cuando muramos ya vamos a estar solamente en la presencia de Dios. Esa es una parte del cielo. El cielo es algo más profundo que eso. Y el cielo es algo que ya está pasando, que, que, que no es en el futuro cuando nos muramos, sino es algo que ya está.
Entonces, pero todo eso tendríamos que profundizar. Los detalles de la crucifixión. ¿Por qué digo que es entronado? Pues habría que meternos en muchos detalles, como por ejemplo el hecho de qué fue lo que hicieron para crucificarlo. Lo pusieron la corona de espinas, la capa, le dieron su cetro, o sea, hay mucha simbología que cuando nosotros profundizamos nos damos cuenta, algo aquí está pasando, no es mera casualidad todo esto que nos están diciendo los evangelistas y lo que está pasando con Jesús en su crucifixión. Estas palabras de Dios me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, de que Jesús se sentó a la derecha del Padre, todo esto. Cuando empezamos a profundizar nos damos cuenta, hay detalles que se nos van y que ahí están y nos los está diciendo casi a gritos cuando empezamos a poner más atención. Todo esto, mi ánimo es, pongan atención en estas partes que a lo mejor ni siquiera habíamos tomado en cuenta, de escrituras que muchas veces hemos leído, pero que son importantes para entenderlas a plenitud y maravillarnos de todo lo que Dios está haciendo y Dios hizo a través de Jesús. Entonces, pues esa es la idea, esa es la idea. Y espero que lo que estemos platicando ayude un poco más a ampliar esta visión, estas maravillas de lo que Dios nos muestra a través de sus escrituras. Pues bueno, hermanos, si no hay algo más, pues con esto estamos acabando la sesión de hoy y la siguiente semana pues vamos a hablar ya más a detalle acerca de la crucifixión de Jesús. Entonces, no sé si tengan algún otro comentario, si no, pues sería todo por esta noche. Pues yo creo que sí nos ayuda muchísimo, Miguel, y yo te agradezco mucho de verdad por ese buen corazón tuyo de compartirnos eso que tú has estudiado. A mí me anima mucho y te doy de verdad muchas gracias. No, Betty, al contrario, pues es parte del servicio, es parte del reino de Dios. Pues ahí Gracias. estamos entonces. Pues muchas gracias, hermanos. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Que tengan Gracias, excelente noche. Miguel. Buenas noches a Muchas todos. gracias. Bonita Muchas noche. gracias. Gracias. Igualmente, Gracias. buena noche para todos. Gracias. Nos vemos. Adiós. Bye. Bye. Amén.